Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Llegó el fenómeno del Niño. El hecho de que en Bogotá haya llovido en los últimos días deja la sensación de que no hay niño. Hay niño y grave. Nuestro invitado es el señor ministro de Medio Ambiente, doctor Gabriel Vallejo. A ver, ministro, ¿en qué va el Niño? Yami, muy buenas noches. El Niño está en su primera etapa. La formación de este proceso, como todos saben, tiene varios momentos y estamos en la etapa inicial. La etapa inicial significa que el Niño ya llegó, que es una realidad. Las 5 agencias mundiales con las que trabaja el IDEAM todos los días mencionan que el fenómeno del Niño ya está en una primera etapa y tienen una alta probabilidad de desarrollo. Estas mismas agencias han dicho que este puede ser un niño débil, lo que no quiere decir que para nuestro país haya unos impactos importantes, dada la vulnerabilidad territorial que tenemos por la ubicación geográfica. En conclusión, el Niño está en su primera etapa. Hemos tenido precipitaciones en Bogotá, en otras regiones del país, pero eso no puede bajarnos la guardia en el sentido de que hay regiones del país que ya tienen unas consecuencias concretas, incluido el altiplano cundiboyacense, pero el Niño ya está en el país. ¿Pero cuáles son los efectos que ya se sienten del Niño? La Guajira sí. La Guajira, tenemos situaciones en Casanare, tuvimos en Montería algunos desabastecimientos aproximadamente en 14 corregimientos, en la zona norte de Huila tenemos algunas dificultades y en el altiplano cundiboyacense, que esta temporada es fría, por efectos del fenómeno del Niño, se ha acrecentado esa sensación térmica en la temperatura y ha habido dificultades en desabastecimiento de 2 o 3 productos, temas todos los que menciono que ya han sido previamente abordados con alcaldes, gobernadores, corporaciones y en el caso de Cundinamarca con las autoridades. Es decir, señor ministro, agua hay que ahorrar a las buenas o a las malas. Agua hay que ahorrar a las buenas, a las malas, y el mensaje nuestro como gobierno, como ministerio es ojalá la ahorremos a las buenas, porque lo otro pues no es el camino, en mi opinión. ¿Cómo se ahorra agua a las buenas? A las buenas acabamos de diseñar por parte del Gobierno Nacional una estrategia integral de comunicación cuya característica fundamental es, aquí podemos hacer todo lo que queramos, podemos tener recursos para adaptación, para mitigación, apoyo, carrotanques, pero la dificultad del agua es un tema también de responsabilidad personal. Nosotros sacamos el fin de semana 14 elementos muy básicos, muy simples, pero le doy algunos de ellos. Uno, nosotros tenemos medido en promedio una persona en Bogotá se demora entre 5 y 7 minutos diarios debajo de la ducha. Si nosotros logramos reducir eso a 3 minutos y medio o 4 durante estos 3 meses, vamos a lograr unos ahorros bastante importantes. O en la afeitada, dejar la llave ahí. Cerrada, cuando nos lavamos los dientes. Piense en cada actividad que usted hace. Por ejemplo, cuando lavamos los platos, cerrar la llave. Cuando limpiamos las matas, las frutas, hacerlo en un balde y esa agua nos sirve para regar las matas. Cuando las personas van a utilizar la lavadora, tenerla completamente llena. Es decir, el tema del agua es un tema de responsabilidad individual con una política pública colectiva que está en cabeza del Gobierno Nacional, pero sin el apoyo de todos los colombianos, este tema, incluidos nosotros, pues va a ser muy complejo lograrlo. Nosotros tenemos una estrategia de pedagogía a nivel nacional que estamos llevando por todo el territorio nacional y unas acciones muy concretas, aparte de las que el ministro de Vivienda y Agua viene desarrollando con la Comisión de Regulación del Agua. Ahora, señor ministro, después de comerciales, dígame cómo hacer el control del consumo de agua a las malas. Muy bien. En un momento. ¿Cuánto se demora? ¿Cómo hacer el tratamiento a las malas, a quienes exceden el consumo de agua? A ver, aquí hay una regulación claramente definida, una resolución que expidió el ministro de Vivienda en coordinación, la expide la CRA, y esta regulación lo que hace es, el país está dividido por elementos térmicos. Esto quiere decir, dependiendo de la región, hay unos niveles de consumo mínimo, que son los que cuando le llega a uno la factura, le muestran la evolución que uno tiene dependiendo de la ciudad donde vive, es decir, y del número de personas que tiene en su vivienda y obviamente regiones más cálidas, más frías, etc. La CRA a hoy lleva 12.000 multas por valor casi de 3.000 millones de pesos. Familiares y algunas empresariales. Desde el punto de vista nuestro, como ministerio, con las autoridades ambientales regionales, estos son las CARS,
lo que hemos hecho es un seguimiento muy al detalle en términos de reutilización de agua, buscar, mirar fuentes alternativas, buscar alternativas y opciones en estos 3 meses para que las empresas busquen otras formas de generación de ese recurso hídrico en términos no de tomar agua nueva, sino buscar opciones de agua que ya ha sido utilizada. Usted viaja mañana a Medellín a una reunión con todos los presidentes o gerentes de las corporaciones regionales. Así es, Yamid. Ahí se va a tratar el tema de las multas. Ahí se va a tratar el tema de las multas y de la reglamentación que ellos tienen con organizaciones, empresas, todo tipo de empresas, industria petrolera, etcétera, y todo el tema de regulaciones que tienen desde el punto de vista urbano y rural. Es decir, lo de mañana es una especie de llamado a cuentas o de instrucciones. Ambas. Yo en el mes de diciembre saqué una resolución donde le solicité de manera formal a las 33 corporaciones autónomas nacionales definir una estrategia y política concreta para enfrentar el fenómeno del Niño, principalmente, no únicamente, pero principalmente en tema del manejo del recurso hídrico, o sea, del agua. Mañana, en compañía del Ministerio de Minas, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Vivienda, nos van a contar los 33 directores cuáles son las acciones concretas, no solo educativas, sino de seguimiento y de verificación de aquellas licencias que ellos han otorgado en términos de autorizaciones para utilizar el recurso hídrico donde se requiere para el caso de empresas y qué otro tipo de intervenciones se están haciendo en su territorio. Pero digo, con respecto a las corporaciones regionales, ellas tienen facultades para penalizar el exceso de... Ellas tienen facultades, la penalización corresponde a la CRA, la Corporación de Regulación del Agua, y en el caso de aquellos licenciamientos que requieren, por ejemplo, empresas petroleras o por ejemplo empresas mineras o empresas que requieren agua para realizar tratamientos y tomar fuentes hídricas, esas autorizaciones, esas licencias ambientales las entregan las corporaciones y son ellas las encargadas de hacer seguimiento de que esa utilización se esté haciendo de manera adecuada. Ahora, un padre de familia, ¿cómo hace para mirar, para mantener un chequeo permanente sobre su consumo? O una madre de familia, pues. Parte de lo que nos sucede a los colombianos, Yamida, es que nosotros miramos mensualmente el consumo en términos de cuánto pagamos sí, y no necesariamente de cuánto consumimos. Sí. Lo que tenemos que mirar, en general, las facturas de agua tienen unas barritas que le van diciendo a uno mes a mes cuánto va consumiendo y cuál es el exceso sobre el consumo. Ahí ha habido unos avances importantes. Nosotros nos reunimos con Andesco la semana anterior. A partir de las próximas facturas, la mayoría de empresas y de colombianos van a recibir un volante donde nosotros, como gobierno, pero sobre todo el ministerio, acompañado de todos los ministerios, estamos invitando a los colombianos a que estos 3 meses bajemos el consumo de agua. Pero ¿cómo hace uno, señor ministro, para leer adecuadamente lo que usted llama las barritas? Cuando usted coge la factura y va revisando, lo primero que le tengo que preguntar es si usted revisa la factura del, o solo usted, ese es el problema, es, nosotros decimos, ¿cuánto es pago? Yo estoy de acuerdo, entonces cuando uno se acuerda que paga más, dice, ¿por qué estamos gastando tanta agua? Lo que estamos invitando es, revise, le van a decir, además por su nivel socioeconómico, cuánto es el consumo que usted debería tener promedio y cuánto no, y va a empezar a recibir seguramente la posibilidad de que le digan, usted se excedió en tanto, y usted va a recibir una sanción y eso le llegará. Pero eso va a venir ahora. Eso ya llegó, hay 12.000 sanciones que ha hecho la CRA. No, pero digo, a uno le va a llegar con su cobro de agua la notificación de cuánto ha aumentado. Eso hoy llega de la barrita. Ahorita sí, lo que estamos mirando es cómo logramos que la gente diga, yo estoy por encima. Sin embargo... ¿Pero se va a hacer? Se va a hacer, sí señor. Ese es un tema que... ¿Y eso desde cuándo, ministro? Aspiramos... El tema de las facturas de agua, ya mí es que es un tema permanente. Digamos, Bogotá no es que uno le llegue a todo el mundo le llega en una época diferente por los volúmenes. Nosotros aspiramos que entre el mes de febrero y los primeros 15 de febrero no solo llegue la estrategia de comunicación, sino cómo logramos que la gente tenga una mayor conciencia cuando vea la factura. Por lo menos que sepas que uno no mira. Uno no mira, eso forma parte de la cultura. Uno mira cuánto paga y cuando le parece muy alto dice estamos consumiendo mucha agua, pero nadie tiene, o en general nos falta mucha conciencia del ahorro de esa agua, de cerrar la llave de lo que usted dice y con eso minimizaríamos el impacto. Y en materia de tarifas, señor ministro, ¿se ha pensado algo sobre aumentar tarifariamente el alza de consumo de agua? No, a mí ese es un tema que no me corresponde a mí, sobre el que yo no me
me puedo expresar, pero lo que sí está claro es que nosotros hoy, por ejemplo, zonas rurales como en Cundinamarca, a usted le dicen si se pasa más de tanto le llega la multa, pero le llega con la factura siguiente. Eso hoy existe en UAT, hoy usted se pasa de lo que está y en esta época tenemos mucho más cuidado con ese tema de consumo de agua. ¿Y a cuánto equivale la multa? Depende de cuánto se pasa usted y depende de cuántas es lo que usted debería tener como promedio asignado. Es decir, no hay una multa promedio que usted diga es el 30% más de lo que consumió, tiene que ver con otras variables que es la CRA la que ha definido. Ahora, señor ministro, ¿de qué manera puede cualquier ciudadano tener acceso a la lectura de su contador o de su registro? Pues ir y mirar el registro, que va a ser el registro no le va a decir mucho, el registro le va a decir, le da un numerito. La forma como nosotros lo estamos... Pero uno no está acostumbrado a eso. No, pero usted sí está acostumbrado. Yo creo, Yamid, es varias cosas. Uno es, nos falta conciencia a todos en general. Hay muchos esfuerzos, hay mucha gente que ahorra, pero le doy el ejemplo concreto de la ducha. O sea, 1 minuto menos significaría para nosotros, estamos cuantificando qué significa un mes, la gente 1 minuto menos debajo de la ducha en términos de qué poblaciones uno podría atender con las dificultades que hoy no tenemos, pero que posiblemente frente al fenómeno del niño vamos a tener. Y ahora, señor ministro, usted acaba de regresar de La Guajira. Sí, señor. ¿Qué van a hacer con semejante sequía que está atormentando a La Guajira y en general a la costa? Yo creo, Yamid, que por primera vez hoy podemos decir que el gobierno, de manera articulada, en una instrucción clara y concreta del presidente de la República, hace 6 meses nos instruyó. Nosotros venimos trabajando con la Unidad de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, entre otros, y hoy, gratamente, tenemos un plan de acción muy concreto. Es decir, hoy hay unas situaciones coyunturales en varias, como en el tema de La Guajira, pero ayer el 95% de los alcaldes con los que me reuní muestran con hechos concretos. ¿Qué son hechos concretos? El domingo inauguramos la primera planta desalinizadora en Maicao, se han construido más de 45 pozos en La Guajira, ayer entregamos 10 carrotanques en La Guajira. La capacidad de reacción hoy del gobierno a nivel nacional... Pero 10 carrotanques duran... 10 carrotanques acabamos de entregar, fuera de los que nos acaban de solicitar, que son casi 90 carrotanques el día de ayer, y el próximo sábado vamos a ver cómo los entregamos. Ministro, el gobierno aspira, o usted como ministro del Medio Ambiente aspira a que se reduzca en cuanto el consumo de agua como consecuencia de la campaña. Entre 15 y 25%. El límite máximo es 25% en términos de ahorro privado de nosotros. Si llegara a ocurrir, ministro, que desgraciadamente no tenemos cultura para ahorrar agua y no lo hacemos, ¿qué nos va a pasar? Yo creo que va a pasar lo que ha venido pasando con menor intensidad, y es que tendremos que acudir a elementos sancionatorios mayores que los que la CRA está desarrollando actualmente. Un poco lo que estamos diciendo al país es, si no desarrollamos una educación ambiental dentro de esa, el manejo del agua y de muchos otros recursos, vamos a entrar en un tema sancionatorio que nosotros creemos que no es la primera instancia en un tema de una responsabilidad que es de todos. Esta es una estrategia de comunicación del gobierno, una estrategia del gobierno, pero este es un problema de cada ciudadano, de cada colombiano. Usted aspira a que los colombianos, por supuesto, ahorren como cultura, sin sanciones. Sí. ¿Cómo se hace para conducirlos a eso? Yo creo que hay varias formas, Yamid. La primera, un tema de comunicación, que ya iniciamos. Ahí vamos a estar los próximos 3 meses dándole al tema en términos del ahorro. 2, tenemos alianzas público-privadas. Hemos logrado concretar con supermercados a nivel nacional formas en que le digamos a la gente de divulgación. De divulgación y de concientización. Cuando uno piensa cuáles han sido las estrategias de cambio de actitud más grandes del mundo, es a través de cultura ciudadana. Pero entonces, ministro, usted dice, el niño ya está aquí. El niño ya llegó. ¿Hasta cuándo va a estar aquí? Nosotros creemos que vamos a estar hasta mediados de abril. La época más compleja va a ser última semana de febrero, primera semana de marzo. La razón por la cual estamos recorriendo todo el país, llevamos más de 12 departamentos visitados no de visita, visitados de trabajo, de llevar soluciones y de venir trabajando durante más de 6 meses con la Unidad de Gestión de Riesgo y todo el gobierno, es para decirle a la gente, aquí estamos y aquí hay una reacción concreta. Es decir, la campaña es hasta abril. La campaña dura hasta abril. Y en abril ya viene alguna situación normal. En abril viene una situación normal, y como el eje fundamental del Ministerio de Ambiente durante los próximos 4 años es la educación ambiental, esta estrategia de comunicación, que es coherente con los demás ministerios,
es la continuación de lo que vamos a ejecutar. Ahora, pregunta final, señor ministro. Por los estudios o los informes que usted tiene, ¿estamos ahorrando agua ya o no? No. No. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Usted ahorra agua? ¿Sí o no? El resultado saldrá al final de la emisión. ¿Qué cosa, no? Miren ahora las noticias del mundo en emisión central del Noticiero CM.